Bienvenidos amigos míos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a esta serie de videos en donde estaremos realizando un corto animado desde cero. Antes que nada, aquí están los resultados de las encuestas que hice. Al parecer el protagonista de nuestro corto pues va a ser un chico. La encuesta nos dice que el 55% de los que votaron decidieron que sería un chico. Déjenme decirles que estuvo muy reñido. Creo que el personaje femenino no ganó por 4 puntos, creo, o 4 votos. Bueno, aquí tenemos el resultado. Nuestro protagonista al final de cuentas será un chico. También tenemos el otro resultado que hemos elegido. Dije hemos porque yo también voté. Hemos elegido el final alternativo número 1 para el final de nuestro corto animado. Así que ya tenemos los resultados. El protagonista será un chico y el final que le daremos será el final alternativo número 1. Quiero decirles que el final alternativo escogido no será modificado. Puede que modifiquemos un poco el guión o todas las ideas que ustedes colocaron en el post. Pero el final escogido ese no será modificado. Se hará tal cual como fue escrito. Entonces, esos son los resultados. Gracias a todos los que participaron. Gracias por unirse a esta dinámica. Y pues vamos a proceder a explicar el primer paso para poder realizar un corto animado, que es lo que es más o menos lo que vendría siendo la lluvia de ideas. Prácticamente lo que nosotros hemos hecho en este momento es hacer una lluvia de ideas. Quizás no lo notaron, pero eso es lo que hemos hecho. En sí, la lluvia de ideas es más que todo soltar ideas al azar, o sea, ideas random, y de esas ideas random ir uniendo toda la forma de la que tendrá la historia o el corto animado. En este paso, pues podría ser el paso un poco más aburrido de todo el proceso, pero es el más esencial de todos, ya que en este paso, pues nosotros vamos a decidir qué rumbo va a tomar la historia. Vamos a empezar con el primer paso, que es la lluvia de ideas. Lo que hicimos nosotros, bueno, lo que traté de hacer yo al ponerles esta dinámica con las encuestas, es que ustedes soltaran ideas al azar de cómo iría transcurriendo la historia que vamos a animar. La idea es que en este paso, si lo estás haciendo tú solo, es decir, estás haciendo la animación tú solo, te sientes un momento, no sé, en la computadora, en algún cuaderno, en una hoja de papel, pues empiezas a anotar ideas random, como ideas como quién será el protagonista. En este paso pues no definimos la personalidad, la edad o prácticamente todo el personaje, simplemente vamos a ver. En este paso pues vamos a decidir quién será el personaje. Me refiero a si será un animal, será una persona, será una cosa o un ser de otra dimensión. Eso me refiero, simplemente vamos a especificar si el personaje será animal, persona, cosa, etc. También tendríamos que poner ideas así random como dónde se va a llevar a cabo la animación, digamos en un desierto, en un bosque, en una ciudad, o soltar ideas también aleatorias como el típico chico de secundaria de pelos parados semidemonio que tiene locas a las mujeres. Bueno, es una posibilidad. Todo depende de lo que quieras hacer. ¿De qué tratará la historia? Aventura, terror, suspenso, comedia, romance, digamos contenido para adultos. Sí, es válido. Es válido. Si tú deseas hacer una animación con contenido para adultos, tienes todo el derecho de hacerlo. Siempre y cuando no te pases de la raya. Hay cosas que no deberías de tocar porque, bueno, no son legales. Pero, si tú quieres hacer una animación de contenido para adultos, puedes hacerlo. No tienes que avergonzarte por ello. Es muy válido. Es muy válido. ¿Qué otra cosa? Puedes decidir si en ese momento vas a unir diferentes géneros como comedia romántica, suspenso, terror, no sé, comedia, aventura, acción, mundo mágico, etcétera. Entonces en esta lluvia de ideas tú vas a colocar todos los géneros posibles que podría tener tu animación, o tu corto, o tu historia que vas a empezar a desarrollar. Otra cosa, ¿quiénes serán los personajes secundarios principales y los que aparecerán de vez en cuando ahí en la historia? Los colocas aquí. Prácticamente tú en esta lluvia de ideas vas a soltar ideas al azar. De esas ideas al azar vas a empezar
a escoger las más propias a tu historia. Y de todas estas ideas que tú vayas a crear, vas a empezar a escribir el guión. Con la dinámica que yo coloqué en mi página de Facebook, la idea es que ustedes tiraran ideas al azar. Les expliqué unos procesos que habría que seguir, porque bueno, no es que nos iban a soltar la idea, bueno, iba a salir alguien diciendo que quería que la historia tuviera algo de suspenso, otro que quería de comedia, otro que quería de acción, otro que quería de aventura, magia y todo lo demás. Entonces mejor decidí hacer esa lluvia de ideas en que ustedes irían formando la historia poco a poco. Eso es en el caso de que estén haciendo la animación o la historia entre un grupo de personas, porque sería interesante que lo pusieras en práctica si tienes algún proyecto animado para hacer en grupo. Es que le dijeras a alguien o se reunieran y dijeran, ¿qué vamos a hacer con la historia? Alguien de tu grupo diría, ¿qué tal si hacemos que la historia transcurra 1000 años antes de la actualidad? Otro diría, y sí, que en esos 1000 años antes de la actualidad pues agreguemos, no sé, criaturas mágicas. Otro diría, ¿qué tal si el protagonista digamos que es ciego o digamos que no tiene poderes mágicos, es un simple humano? Y así irían formando la historia poco a poco. Es prácticamente lo que nosotros hicimos. Les pedí que alguien iniciara la historia. Un saludo para Abraham Llamas, que fue el primero en que comenzó esta historia que estamos a punto de animar. Fue el primero que comenzó la historia. Y pues un saludo también para Alel Droll. Espero haberlo pronunciado bien. Alel Droll, que continuó la historia. Entonces la dinámica a seguir sería esa. Alguien empezaría la historia y otro con sus propias ideas continuaría la historia. Un saludo para todos aquellos que participaron. Marcos Ska, Pablo Domínguez, Giovanni González, Christopher Arceta, William Álvarez, Joe Isaac, Christopher Arceta participó 2 veces, muy bien. Alexis Corredor, Anis Gutiérrez, Carlos Torres, Giovanni González, Juan Pablo Pérez Tavares. Bueno, esos son todos los que participaron. Muchas gracias por participar en la creación de esta historia. Hay algunos que participaron más de alguna vez. Era válido, podían hacerlo. Gracias a todos ustedes por participar en la creación de este corto animado que estamos a punto de animar. Entonces, este era la finalidad de esta lluvia de ideas, que juntos creáramos una historia sin saber de esa historia. Prácticamente la segunda persona que comentara después de ti iba a ser la que iba a decidir el rumbo de la historia, y así sucesivamente hasta llegar al final. Como el final no estaba definido, decidí crear una nueva encuesta para poder darle un final a la historia. La idea es que participaran nuevamente y crearan su propio final, pero bueno, solo 2 personas participaron. Vamos a ver cuáles son esas 2 personas que participaron en ese final. Aquí están los únicos 2 finales alternativos que fueron escritos. El final número 1 fue escrito por Joel Isaac y el final número 2 fue escrito por Carlos Torres. De esos 2 finales pues no podíamos agregar los 2, así que hice una encuesta para decidir cuál final agregaríamos al corto, y pues el ganador fue el final de Joel Isaac. Un saludo para Joel Isaac y felicidades por obtener el primer lugar en ese final que escribiste. Bueno, entonces ahora que ya tenemos nuestra lluvia de ideas con la historia que vamos a crear, entonces podemos pasar a revisar el guión y revisar cómo arreglarlo, corregir algunos huecos argumentales que pueda tener y pues concluirlo para posteriormente empezar a animar la historia. Recuerda que en la lluvia de ideas únicamente tendrías que lanzar ideas random de cómo podrías o cómo te gustaría que la historia fuera. Por ejemplo, nuevamente te muestro los ejemplos. Digamos, la época en que se va a desarrollar la animación, si es en una época medieval, la época actual, quién será el personaje principal, si será un chico, una chica, un animal o una cosa. Los personajes que aparecerán, si digamos que puede ser que sea grupo de personajes, si en el caso de que estés haciendo una historia, la típica historia sobre videojuegos, pues de esos animes de videojuegos, siempre habrán clanes en la historia a las que pertenezcan esos personajes.
También si el protagonista tendrá superpoderes o no, será un estudiante normal, una persona normal, un investigador, si será una historia de terror, de qué tratará, si terror psicológico, fantasmas y esas cosas. Entonces eso es lo que vendría siendo la lluvia de ideas. Soltar ideas al azar y de esas ideas escoger las más adecuadas para la historia que tú quieres realizar. Muy bien, ahora pues vamos a continuar con lo que vendría siendo la elaboración del guión. Ya teniendo las ideas, separadas las ideas apropiadas para la animación o para la historia, posteriormente tendremos que empezar a fabricar nuestro guión. Como la historia que hemos desarrollado nosotros ya está prácticamente armada, esa era una de las reglas que le coloqué, que ustedes fueran prácticamente escribiendo el guión para posteriormente no tener muchos problemas para volverlo, digamos, revisarlo y volverlo un guión final. Entonces vamos a leer el guión que ustedes escribieron y luego vamos a sacar las partes que no concuerden con el guión. Pero antes tienes que tener en cuenta que cuando ya tienes las ideas y has armado el guión, tienes que identificar los puntos claves de este guión, es decir, los puntos de los que va a tratar la historia. Ahora mismo se los explico, vamos a leer el guión que han escrito. Muy bien, aquí tenemos ya el guión. Aquí tenemos ya el guión y dice así. El protagonista está caminando por la calle en medio de la noche, cuando de repente se le aparece un fantasma. El protagonista se pregunta quién es o qué quiere, pero al no responderle huye asustado. El fantasma debe advertirle algo, así que lo sigue. El protagonista corre y en las charcas de agua y en los vidrios de las tiendas se refleja el fantasma. Se ve el reflejo del fantasma, perdón. Mientras escapa, nuestro protagonista es secuestrado por una nave extraterrestre. Se encuentra inconsciente en una mesa y poco a poco empieza a despertar. Cuando despierta se da cuenta que está en su propia casa. En este momento empiezan a sonar ruidos y se ve una sombra pasando rápidamente por la habitación. De pronto cae una fotografía de un gato por el otro lado de la habitación. Al verla, el cristal está quebrado y el gato en lienzos casi real genera suspenso. Al ver la fotografía, la cara del gato se transforma en una cara demoníaca. De repente sale una garra de cristal que agarra al protagonista del cuello. Al ser tomado del cuello intenta escapar tirando con bastante fuerza para librarse. La cara demoníaca del gato grita al protagonista: "Fue tu culpa". Mientras la garra presiona su cuello, aconteció que de una manera extraña el protagonista se liberó de la garra. La garra, al caer al suelo, vuelve al cuadro de la fotografía. El protagonista, al liberarse, se agarra el cuello, pero no hay herida alguna. Entonces comienza a recordar que el gato murió por su culpa. Bueno, este es nuestro guión. Si se fijan, es un guión demasiado random, pero lo que vamos a hacer nosotros es darle sentido a esas partes que no tienen o no están, digamos, que en la historia. Porque lo que tenemos que identificar es que hay un fantasma, hay extraterrestre. Tenemos un fantasma y un extraterrestre. Bueno, una nave extraterrestre. Luego tenemos una fotografía. Con un gato. Que la fotografía podría ser un gato muy realista en la animación. Tenemos una fotografía y de la fotografía sale una garra. O sea, tenemos un fantasma, tenemos extraterrestres y tenemos una garra. Ahora bien, la historia nos dice que el protagonista va caminando por la calle, se encuentra un fantasma, es secuestrado por extraterrestres, pero luego de ser secuestrado por extraterrestres se encuentra en la misma casa, es atacado por el espíritu del gato, que murió por su culpa. Esa es nuestra historia, esa es la historia que nosotros hemos creado. Teniendo todo esto, a simple vista, si hacemos una animación así, quedaría una animación demasiado random. El público se quedaría como, ¿qué? O sea, ¿de qué iba la historia? ¿Era de gatos, de fantasmas, de sucesos paranormales o de extraterrestres? Porque, bueno, el parásito podría provenir de los extraterrestres, pero ¿qué pinta el fantasma, la muerte del gato y la venganza del gato?
O sea, vamos a tratar de darle ese sentido al guión. Es decir, vamos a unir todos los cabos sueltos para terminar el guión y poder empezar a animarlo. Entonces eso es lo que se hace con la lluvia de ideas. Aquí tenemos una lluvia de ideas. Cada quien dio su idea para formar esta historia. Entonces, para poder escribir esto en el guión final tendremos que darle sentido. Ya que tenemos identificados los puntos clave como el fantasma, los extraterrestres, el parásito, la venganza del gato, fue tu culpa, la venganza del gato, y algunos sucesos paranormales que suceden en la casa. Entonces vamos a escribir el guión final. Para no hacer tan largo el video, lo voy a escribir yo en este momento y pues se los presentaré y les diré las partes o cómo yo lo he redactado y qué partes he suprimido para que ustedes comprendan la manera en que poder identificar rápidamente estas cosas. Como les dije, esta lluvia de ideas es una lluvia de ideas random porque prácticamente ninguno de ustedes sabía qué o para qué estábamos haciendo la historia, en el sentido de que no sabían si la historia iba a tener fantasmas, no sabían si la historia iba a tener extraterrestres, no sabían si la historia iba a ser paranormal, no sabían ni siquiera de la existencia del gato. Ustedes simplemente escribieron sus ideas tratando de seguir una historia que alguien contó. Entonces en este momento voy a crear el guión y se los muestro en un instante. Muy bien, como pueden observar, aquí tengo ya escrito el guión. Este será el guión que estaremos animando. He hecho una modificación, ya les explico por qué y cuáles son las partes que he quitado. Al inicio dije que el final alternativo escogido pues no se iba a modificar en nada, pero al estar escribiendo este guión me di cuenta que algunas cosas pues no concordaban bien. Pero he tomado la idea principal de ese final y he añadido una escena extra para poderle dar un poco más de sentido a la historia. Bueno, entonces se lo voy a leer. Dice: el protagonista se encuentra caminando tranquilamente, revisando su celular por la calle en medio de la noche, cuando de repente se le aparece un fantasma. El fantasma es transparente. El protagonista se sorprende al verlo y cuando el fantasma intenta tocarlo, este retrocede y comienza a correr. Nuestro protagonista corre por la calle, escapando del fantasma. Mientras corre, es secuestrado por una nave extraterrestre, la cual lo introduce a su interior por un medio de una luz cegadora. Una vez dentro de la nave, el protagonista comienza a despertar. A lo lejos puede ver unas extrañas criaturas que se acercan hacia él. Cuando finalmente abre sus ojos, se da cuenta que se encuentra en su habitación. Entonces cree que todo se trató de una pesadilla. En ese momento comienza a escuchar ruidos extraños y ve una extraña sombra que pasa rápidamente frente a él. De pronto una fotografía de un gato cae al suelo. Al acercarse a recogerla, una garra lo toma del cuello apretándolo fuertemente. El protagonista intenta escapar hasta que logra soltarse. En ese momento la garra regresa al cuadro de la fotografía y se escucha un fuerte maullido de un gato. El protagonista se asusta y da un paso hacia atrás. En ese momento aparece el fantasma y lo agarra por la cabeza. Luego el protagonista se encuentra tumbado sobre su cama con la vista perdida. El ojo izquierdo del protagonista ha tomado la forma del ojo de un gato, mientras sobre el estómago del personaje se encuentra un gato durmiendo. Y pues aquí está la explicación de todo esto. El protagonista resulta que abandonó a su gato y este murió de hambre, entonces el espíritu del gato decidió vengarse y apoderarse de su dueño. Bueno, eso es lo que se me acaba de ocurrir para darle un poco de sentido a la historia. A ver, he cambiado algo, he agregado que va tranquilamente revisando su celular por la calle. Lo he agregado para darle un poco más de, digamos, de naturalidad. Aunque podría ir caminando sin estar revisando su celular, pero es mejor que vaya caminando distraído para que al momento que el fantasma aparezca frente a él no sea tan, digamos, como que nadie se lo espere que aparezca ese fantasma, mucho menos el protagonista. Si va distraído, cuando alce la mirada, podrá ver el fantasma de presto. No estará ni siquiera preparado para poder presenciar cuando el fantasma aparezca. Por eso agregué esa escena extra. Lo otro que agregué fue lo del final.
Me pareció que en este momento que el fantasma lo toma por la cabeza, vendría siendo así un corte brusco de la escena para que luego aparezca el protagonista tumbado sobre su cama y pues con un gato durmiendo sobre él y el ojo izquierdo del protagonista tome la forma del gato. Al analizar detenidamente toda la lluvia de ideas que tenía la historia, pues me di cuenta que esta parte de aquí, hasta que es llevado por los extraterrestres, bien podría ser un sueño provocado por el gato. O sea, los extraterrestres nunca existieron, pero fueron productos de la presencia del fantasma del gato en él. Entonces podríamos hacer que los extraterrestres pues tuvieran cola y orejas de gato, aunque no sean vistos así en escena tan detalladamente, sino que así a lo lejos, borrosos o oscuros. No necesariamente haremos los diseños de los extraterrestres tan detalladamente para que puedan ser vistos por el público. Simplemente vamos a mostrar la silueta de ellos y pues al final de cuentas vamos a entender que todo esto se trató de un sueño provocado por la presencia del gato. Y pues ahora de esta manera, como pueden ver, le hemos dado un poco más de sentido a la historia, porque el gato lo persigue, qué ocurrió con el gato, y pues qué hacen o qué pintan los extraterrestres en la historia. Entonces decidí darle este giro. Aquí pues simplemente hemos dicho que todo esto que pasa aquí en este párrafo pues simplemente es un sueño, pero esto también que hay aquí puede tratarse de un sueño, este otro párrafo puede tratarse de un sueño o puede tratarse de una realidad. Ya pues el espectador lo interpretará como quiera, pero la explicación de toda la historia es esta. El por qué el gato persigue a su antiguo dueño o a su dueño. Pues el protagonista decidió abandonarlo y el gato pues murió de hambre. Entonces el gato, para estar junto a su dueño, decidió apoderarse de su cuerpo. Y es por eso que el ojo del protagonista toma la forma del ojo de un gato. Es decir, ahora ambos, tanto el espíritu del gato como él, son uno solo. Y pues mostramos la escena final, que el protagonista se encuentra tumbado en la cama, con la mirada perdida y el gato durmiendo sobre su estómago. Entonces de esta manera le hemos dado un poco más de sentido a la historia. Y hemos eliminado algunas cosas que, bueno, no pintaban nada. Por ejemplo, el parásito. Sinceramente no se me ocurrió de dónde sacarlo, porque el parásito pues no tiene una historia. Podría venir de los extraterrestres, pero de los extraterrestres tendría que tener también su historia porque aparecen en escena. Pero detallándolo de esta manera, pues la historia toma sentido. Todo lo que pasa al inicio es un sueño y lo que continúa puede tomarse como un sueño o como una realidad. O puede ser que desde siempre, es decir, antes de que pasaran estas cosas, el protagonista siempre estuvo acostado en la cama de su habitación junto al gato y pues todo eso pasó en su cabeza, producto de la maldición del gato. Puede tomarse de esa forma, puede tomarse como que esto fue un sueño, esta parte fue la realidad, desde esta parte fue poseído por el gato, o simplemente todo esto está pasando en la cabeza del personaje y el gato pues poseyó al protagonista desde que murió. Puede tomarse desde esos puntos de vista. Puede interpretarse desde todos esos puntos de vista. Y bueno, pues aquí tenemos ya el guión final. Hemos dado sentido a la historia. Ya no es una historia random, ya tiene un inicio y tiene un final y puede ser interpretada de muchas maneras. Ya hemos completado la lluvia de ideas con la dinámica que hicimos en Facebook y pues aquí hemos completado el guión. Este es el guión final. Recuerden que los guiones están sujetos a modificaciones todo el tiempo, no solo cuando son escritos. Una vez que el guión está aprobado, se puede decir que está aprobado, está listo para ser animado, puede sufrir algún cambio.
y no se tienen que molestar por eso. Si ustedes están trabajando en grupos, si ustedes son los que están creando el guión, no se tienen que molestar porque la otra parte del grupo decida cambiar cierta parte del guión. No, 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 eso es muy común. El guión está sujeto a cambios en todo momento. Incluso una vez terminada la animación o lo que sea que estés haciendo con el guión, puedes agregar o quitar escenas que no te parezcan o no te hayan gustado. Así que el guión está sujeto a cambios en todo momento. No importa el momento que sea, el guión siempre estará sujeto a cambios. Como te dije, no te tienes que molestar si otra tercera persona decide cambiar parte de tu guión. No, eso es siempre así. Cuando trabajas en grupo, cuando tienes un grupo de personas junto a ti trabajando en un corto, en una historia, el guión siempre estará sujeto a cambios. Incluso si tú estás haciendo todo el proceso solo, con el tiempo, a medida que vayas avanzando en la historia o en la animación, te darás cuenta que algunas cosas pueden ser modificadas y otras cosas pueden ser suprimidas. Y bueno, espero que este primer video te haya sido de mucha utilidad y te haya gustado. Puede que sea, digamos que el más aburrido. Puede que sea el más aburrido, pero es el más importante porque es aquí donde tú eliges la trama. Eliges hacia dónde irá tu historia, tu corto animado, tu serie, tu película, lo que sea que estés haciendo. Es aquí donde tú eliges cómo comenzará, cómo transcurrirá y cómo terminará. Y bueno, pues en el próximo video estaremos diseñando a nuestros personajes, a los personajes que aparecerán en nuestra historia. El protagonista, pues los extraterrestres, el fantasma, el gato, los estaremos dibujando para posteriormente empezar a trabajar con el storyboard. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con este primer video. Si el video te gustó, pues no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Compartirlo en tus redes sociales, eso me ayudaría un montón, de veras que me ayudaría. No olvides dejar tu poderoso like, un comentario aquí abajo si te ha quedado algún tipo de duda. Y pues nos estaremos viendo en el próximo video, en la próxima animación, en el próximo tutorial. Hasta otra.